Y para levantar el nivel de memoria del tablado, trajimos a Alejandro Gabar. Sos el que levanta el nivel. No, Gabar, bueno, la verdad que querido. me confundí con esta presentación. Sí, Realmente sí. me quedé pensando quién iba a venir. Sí, ¿no? sí. Cuando dijiste Quedaste de levantar el esperando. Te vi nivel. mirar. Mira, empecé a mirar para todos lados, pero bueno. Te mira la puerta. ¿Sabes qué? Memoria del tablado con Lobo lo que hacemos es buscamos carnavaleros de toda la vida, que si estuvieron en carnaval mejor todavía, y que hace un tiempo que estén por ahí en otras lides. En otras lides. Bueno, yo a veces me siento un poco comprometido cuando me dicen carnavalero, porque en realidad mi trayectoria en el carnaval básicamente se circunscribe a mi presencia en los boobies, en años muy fructíferos. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué año? Y año 95, 96, 97, 98 y 2000 y 99 también. Lo que pasa ¿Solo que, boobies hiciste? Solo ¿Arrancaste boobies. en los Salí una vez en una murga que se llamaba Pelota al Medio, que dirigía Antonio Senardo, pero bueno, una murga nueva que no le fue muy bien, cuando estaba en la A y la B. Pero bueno, fue una experiencia Era linda. una murga de la B. Era una murga de la B, pero era porque era nueva y las nuevas tenían que ir a la B. Sí. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Muy digamos. No está mal la idea esa de haber pensado en prueba de admisión y eso. Bueno. En aquel entonces no existía la prueba de admisión, pero después, en el año 95, yo dejé, nunca más hice carnaval, o sea, eso fue en el 91, Ajá. Y después estuve... Dame un paso previo igual, antes de eso, carnaval. No, carnaval Nada. como espectador, Claro. como espectador, incluso me gustaba ir al tablado, disfrutar de las cosas, pero nunca me había planteado... Cantar, actuación, algo previo. Bueno, sí, yo siempre canté o toqué la guitarra o rasqué la guitarra, como todos, y hice teatro también, en la etapa Porque acá liceal y estuvo demás. Willy Kimbo nos contó el inicio, que en sí es una anécdota, el inicio de los boobies, por qué saltan al carnaval, que era un grupo de teatro que necesitaban dinero y dijeron, vamos, Bueno, ¿estabas en eso? no, yo vi a los boobies surgir en el año 88 en la Asociación Cristiana. Creo que todos los que íbamos al carnaval quedamos sorprendidos. Claro. Era una categoría que estaba un poco anquilosada, porque claro, los procesos van pasando y había cosas que iban quedando ya un poco de modé, más allá de que marcaron una historia. La escuelita del crimen, Sí, los famosos estilos. los famosos estilos que se iban modificando. Y creo que el gran secreto de los boobies, en aquel momento que la gente hablaba, ay, el teatro, porque hacen teatro. No. Yo creo que el gran secreto de los boobies, y creo además que el gran secreto de Carlos Viana, fue haberse dado cuenta de que el teatro por sí solo no puede acceder al carnaval. Claro. Él supo amalgamar elementos del teatro, pero sin dejar de respetar el carnaval, que es lo fundamental, porque ahí hay experiencias que fueron, por ejemplo, los menecuchos, por citar un caso de humoristas que estuvieron, pero que no trascendieron porque eran todos actores de teatro, muy buenos, pero no era solamente llevar la puesta de escena del teatro, faltaba, sino llevar claro, ritmo, respetar los códigos del carnaval. Y el carnaval Mejorado. tiene esos códigos un poco... Carlitos siempre decía de teatro griego, ¿no? Ampulosos, exagerados, porque había que... En aquella casi época... sobreactuado, ¿no? Claro, porque en aquella época recordemos que había, en el mejor de los casos, 4 o 5 micrófonos en un tablado, a veces había 3, no se escuchaba bien, Condicionaba toda la puesta la en amplificación escena, era mala, entonces si vos no hacías un poco de aspaviento, como se decía antiguamente, no llegaba. La utilería tenía que ser gigante. La utilería. Y en el año 95 a mí se me dio la oportunidad de llegar a los boobies. Y realmente yo sentí un compromiso muy grande, me fue muy mal al principio, yo me sentía bastante... ¿Los boobies eran los boobies ya? Ya eran los boobies, ya habían ganado todo, habían ganado 4 años seguidos. Recuerdo que el año previo a mi ingreso perdieron los boobies con la Naranja Mecánica. Oh. Y yo justamente en esa época trabajaba en Radio Panamericana, había una transmisión de carnaval, y había visto todo ese carnaval. Claro. Y yo en el fondo debo confesar, esto nunca lo dije. Bien. Lo deberé decir. No es el momento. Me alegré un poco que ganara la Naranja Mecánica, porque ya me tenía podrido que ganaran siempre Suele los pasar, boobies. eso suele pasar. Y dije, qué suerte que gané la Naranja. Suele pasar. Que además era un estilo muy parecido por Carlitos, por Gallego estaba Vidal. Salkin, ¿no? Alejandro Sí, Salkin. Incluso estaba Marito Castro, Claro. que después salió al año siguiente conmigo en los boobies, y muchos habían estado en los boobies, y en fin. Y en el año 95, bueno, empecé en los boobies con un poco de temor, me costó mucho adaptarme. ¿Quién te llevó? Me llevó Gonzalo Moreira, que era el arreglador, y en aquel momento yo me sentía un poco... ¿Con qué argumento? Pues, mira, No, porque, porque él él creyó que yo iba a funcionar, porque cantaba, porque bailar nunca bailé, por algo me decían Descoordinator en los boobies, fui el terror de Nacho Cardoso durante años.
Era chistoso, hacía bromas, podía encajar, tenía rapidez, velocidad, en fin, la tarea periodística también siempre te da eso. Y entonces él entendió que yo podía funcionar. Me costó un poco porque además los Bubis tenían la particularidad de que no era un grupo que te hiciera particularmente sentir bien de entrada, ¿no? Claro. Es decir, eran muy todos cerrado, divinos, pero te miraban como diciendo, bueno, hacenos reír, ¿qué hacemos? Y ahí vos quedabas como cortado, ¿cierto? De la madre. Claro. Pero bueno, no, justamente por eso y por ese don de gentes inmediatamente me fui amalgamando. Ese fue un año muy particular, me acuerdo además que yo hacía de muerto, yo era el bajón, salía en un cajón verdadero, claro, que se había pintado de una manera muy kitsch, y me decían siempre, el espectáculo además, vos fijate que para un tipo que prácticamente había pisado el Teatro de Verano un par de veces de día cuando no estaba nadie, claro, la primera vez que fui al Teatro de Verano, yo empezaba con el espectáculo, se abría el telón, anunciaba el boyero y yo salía del cajón hacia adelante para cantar una canción solo. Y me acuerdo de esa primera vez porque cuando se abre el telón y yo veo aquella multitud así, impacta, pero pasa algo rarísimo, me pasó. No sentí presión, yo salí, hice lo que hacía siempre, lo que tenía que hacer y después todo fue funcionando. Y debo decir que nunca fui un tipo que me enloqueciera el Teatro de Verano, o sea, que me pusiera nervioso, que me quedara fónico. Es decir, le tenía respeto, sabía que uno tenía que tener un grado de concentración y sobre todo en un conjunto como los Bubis, claro, que claro, no podía fallar nada, y a propósito de esto voy a contar alguna anécdota. Pero fue espectacular la sensación. Además, creo que todos los conjuntos, una vez que ya tienen rodados los espectáculos y sobre todo cuando saben que les va bien, ya cuando volvés al Teatro de Verano, en aquel entonces no había tercera rueda, ya disfrutabas el espectáculo, sabías lo que funcionaba. Al principio hasta disfrutabas que se escuche bien, que haya luces. Claro, y aparte no sabías, primero no sabías si ibas a llegar a los cambios, como se decía, porque estabas midiendo, porque los Bubis tenían muchísimos cambios, a veces te cambiabas. Nosotros éramos como una cebolla, previamente calculábamos qué ropa nos íbamos sacando, tal cual, porque sabíamos que a veces tenías 40... de cambios que era un chiste. Claro, te ponías de repente un traje para decir dos palabras y salías. Y te iba, claro. ¿No? Es decir, recuerdo una vez que aparecía Sonia González, compañera de Willy, que me acuerdo que aparecía en una morada de fútbol envuelta en la bandera de Brasil, toda así doblada. Y decía quién es la torcida brasileña, ahí se cambiaba de vuelta. Claro, para eso. Entonces, eso hacía que no solo que fuera muy exigente desde el punto de vista de la concentración, porque podías arruinar un espectáculo, claro, que lo hemos arruinado, de hecho, varias veces, sino que además el rol de los utileros era muy importante. Yo siempre digo, los utileros de los Bubis eran componentes como cualquier otro, porque donde los tipos le erraran a un vestuario, te mataban. Y sobre todo en el Teatro de Verano. Y a propósito de esto, yo tenía el mismo utilero que Marito Castro, el primer año, el Lechuga D'Angelo. Pero el tema es que en Marito Castro yo mido 1,80 y Marito Castro, no quiero decir como Daniel, pero lo miré. Entonces, lo miramos de reojo. Hubo una temporada que era justamente en ese primer año, que era el futurismo del año 2095, que el Lechuga le erró, entonces le puso a Mario Castro la ropa mía y a mí la de él. A mí la ropa me quedaba acá. Pantalón corto, claro. Y a Mario Castro. Claro. No, fue muy bueno, creo que fue una experiencia muy linda. Y que me fue dotando de una capacidad que uno la valora mucho después. Claro. La valora mucho después. Y yo siempre digo además que a nivel comunicacional, pasado el tiempo, me di cuenta de las cosas que me dio el carnaval, de improvisación, de estar atento, que después me sirvió para hacer televisión. ¿Había espacio en los Bubis? ¿Había improvisación? ¿Había espacio? No, bueno. Tenías que estar preparado para los incidentes. Sí, ¿no? Sí, a veces había improvisación porque pasaban cosas, claro, ¿no? Es decir, claro. Era muy maquinaria, ¿no? Claro, yo estoy contando muchos secretos, pero por ejemplo, cuando Carlos Viana se olvidaba de una letra, nosotros nos dábamos cuenta porque él empezaba a gritar, ¡ay, venga para acá, venga para acá, venga para acá! Cuando sabíamos eso, ya sabíamos que teníamos que ir con la letra para que él pudiera. Vayan para allá, claro. Vayan para allá. Claro. Entonces yo creo que todo eso es un ejercicio, un mecanismo que después uno lo utiliza en otras disciplinas y te ayuda mucho, Cuando hablo de imprevistos, hablo también de lo que pasa afuera, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo haber actuado con un borracho todo un espectáculo
acostado así arriba del tablado. Se inauguraba la casa de la reina de la Teja allá y se armó un escenario bastante precario, chiquito, en la puerta donde iba a ser la casa. La idea era que fuéramos todos los conjuntos a hacer alguna cosita como para acompañar a la reina, ayudar. Una época linda, ¿no? Que los conjuntos se ayudaban. De hecho, recuerdo cuando nosotros preparábamos las giras, siempre algún grupo armábamos espectáculos, ¿no? Venía Araca, La Falta, yo qué sé, cantidad de murgas y de parodistas y demás. Y me acuerdo que, bueno, el hombre se ve que pobre, había caído ahí, no molestaba a nadie, él estaba así, permiso, él estaba así, ¿no? Llegó. Y claro, el escenario era chico, los boobies éramos muchos, teníamos personas bastante amplias. Sí, eran famosos por eso, claro. A quien llamábamos modestamente los kioscos, que casi siempre iban para atrás. Y entonces recuerdo que veníamos bailando y bueno, cuidado que está el hombre acá nunca se movió el tipo. Y eso que era de madera. Nunca se enteró que le pasaron los bubis por arriba. Los que vinieron atrás. Pero bueno, son las cosas que te pueden pasar. Te da una plasticidad después, lo contrario al teatro, en eso, ¿no? Sí, claro. Más allá de que en los bubis, como vos decís, era una mecánica muy cronometrada, que se iba aceitando y ajustando cada vez más. A veces se relajaba un poco, a medida que avanzaban los espectáculos había cosas que iban perdiendo y había que volver, como vos ajustás las tuercas de algo que de tanto usarlo empezó ya llegaban tarde a los chistes, ya nos poníamos un poco guarango y algunos siempre agregaban una de más. Alguna mechita, la famosa mecha. Cuando uno ve al presidente hablar a una distancia prudencial, tenemos a Gavar haciendo de y ya he estado atrás de varios presidentes. Sí, ¿no? atrás de varios presidentes. Porque quiere decir que el mecanismo funciona. Y de muchas figuras. Yo tengo una colección, te confieso, tengo una colección de fotos. No tenés nada que hacer. Cuando te veo en el noticiero, la gracia del noticiero es sacar las fotos. Voy a explicar porque a veces la gente te dice figuretti y ese tipo de cosas. Los que trabajamos en radio necesitamos el sonido. Entonces, a veces se complica para trabajar y yo lo primero que tengo que hacer es garantizarme el sonido, es decir, estar cerca del tipo, que se escuche bien. A veces los cámaras, no quiero mirar a ninguno, pero empiezan, correte, me estás tapando, agachate, ábranse. O bien uno te ve en posiciones. Alguno disimuladamente y te agarra del hombro y te hace así de atrás, como diciendo correte, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es parte del ejercicio. ¿No? Aparte de verte en la tele ahora y de haberte visto y de verte en varios medios por suerte, y esperemos seguirte viendo. Ojalá. Y cada vez más y en más medios. Y comentaste algo de que conducías un tablao. Bueno, mirá, te estaba contando en la pausa cuando ¿Era anterior animaba, Sí, animaba el escenario de lo que en aquel momento era el supermercado Regueira Hermanos en Pinamar. Después un año también, mirá vos qué curioso, el año anterior a esto que les contaba yo de las transmisiones de radio de carnaval, creo que fue allá por el año 93, si no me equivoco, Tito D'Angiolillo, que era el animador del tablado de Flor de Maroñas, no podía porque no sé qué tenía que hacer y me derivó el trabajo a mí. Y recuerdo haber animado ese año el tablado de Flor de Maroñas y aprovecho para saludar con muchísimo cariño a la gente de la Comisión de Fomento, en aquel momento el Gallego Iglesias, bueno, toda una muchachada bárbara que hacía con muchísimo sacrificio montado Qué lindo, un tablado. conducir un tablado a mí es una cosa que siempre me... en un escenario que además era de estos escenarios que tienen los barrios, ¿no? Tipo La Criolla, el tablado de Teatro Verano de Colón, similar a ese, pero hacían un trabajo social bárbaro. Después se desvirtuó un poco la cosa, lamentablemente, no por culpa de esa comisión, que hablar, que hacía un gran esfuerzo y llevaba a todos los conjuntos y se hacía respetar. Y hacía respetar también el tablado. Cuando lo contás fuera de Uruguay llama la atención, ¿no? Una producción artística. No, era todo un barrio, era una comisión mancomunada que trabajaba muy bien y que trataba de darle al barrio de Flor de Maroñas un espectáculo digno y que los conjuntos nos hicieran los locos, que a veces te actuaban menos porque tenían que ir a otro teatro con otro tablado con más feeling. Pues eso también pasa en el carnaval, ¿no? A veces en algunos tablados se hacían cosas que en otros no. A la larga conspiró contra el tablado. Sí, pero bueno, lo cierto es que es toda una experiencia y también me permitió conocer de cerca a muchos carnavaleros, ¿no? Con los que todavía de repente a veces no saben bambalinas aparte, ¿no? quién soy, pero que nos encontramos y nos recordamos de vernos, ¿no? En los tablados. Volvemos a los bubis. Lo bueno, en tu caso, todas las anécdotas se concentran en los bubis. Se concentran en los bubis. Y mirá, vos me decías antes de esto, acordate de un par de anécdotas. Yo quiero contar una que nos pasó, que a los bubis les pasó varias veces. A mí me pasó, que yo recuerde, dos.
de que se pudriera todo arriba del escenario porque la humorada se iba al carajo, sobre todo cuando estaba en la etapa en que vos empezabas a hacer la humorada en los tablados. Siempre era, ay, ¿qué viene ahora? ¿Qué ropa me tenía que poner? ¿Qué hacía yo ahora? Entonces, siempre tenías dudas de la letra, de la Faltaba entrada, un de la engranaje salida. y no había forma. Recuerdo que hubo una humorada que le habíamos hecho una cantidad de cortes porque habían chistes que no funcionaban, estaba larga, viste que hay tramos que a veces se vuelven tediosos y alguien viene y dice, no, vamos a cortar acá, sacale aquello. Lo cierto es que había un tramo, una parte donde yo quedaba solo con Willy en el escenario. Y a través de un chiste que hacíamos le dábamos entrada a los ideales. Los ideales eran el querido Carlitos Cabral vestido de Mandela, el Nono Cabrera vestido de Gandhi, no me acuerdo quiénes eran los otros dos ideales, pero lo cierto es que nos metemos la pata y nos equivocamos y cortamos la humorada. Entonces los tipos, claro, esto era segundo a segundo, estaban prontos para salir y quedaron así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y Willy, y nos dimos cuenta que la habíamos. Dije, acá pasó algo. Entonces, queríamos ver cómo podíamos retomar sin que la gente se diera cuenta. El Albatros se escuchaba muy mal por el techo y esa acústica terrible. Y desaparecieron todos del escenario. Y empezamos a mirar y nadie aparecía a tirarnos una mano, a decir algún chiste para ver si en algún tramo podíamos retomar la humorada con un sentido para que la gente. Y Willy empezó a hacer todos los chistes que habíamos sacado de la humorada, todo. Mira que le cuento otro. Y la gente decía, ¿esto qué es? Paco y Pico, ¿no? Porque ya un dúo. Y mirábamos. Y no viene nadie, decía, no viene nadie, hasta que por allá apareció el Nono vestido. Apareció Gandhi. Apareció Gandhi, no sé qué dijo. Una vez nos pasó algo similar también, creo que en el Tabaré, y terminamos bailando 3 cuando se esperaba más. Pero claro, en el momento es una zozobra terrible, después fue un drama, la salida, esto no puede pasar, bueno, todas esas cosas. Aparte ahí sí los Boogies, eso eran de teatro. Pero si algo salía mal. Sí. Bueno, te pasaban las facturas. Claro. Había una frase muy interesante en los Boogies, que era en la afuera, cuando estábamos de viaje o estábamos así pasando letra o estábamos en alguna comilona, que si te pasabas mucho de chistoso te decían, a ver si haces lo mismo arriba del escenario, ¿no? Es humor lo que era arriba. A ver si después sos tan cómico. Yo tengo la suerte de trabajar con Willy en varias cosas y hay un par de frases de Willy que son, se te quemaron los papeles, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Se te quemaron los papeles. Sí, y yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado. Hicimos varios medios con Willy que la verdad él me dio una fuerza importante. Tipo que sabe de comedia. Un día me dijo que yo hiciera determinados personajes, que hacíamos unos personajes de radio. Yo era un tipo loco que me transformaba en radio y empezaba a decir distintas cosas, a hablar como Darley Martínez, ¿no? X58, Clarín, más música, menos palabras y todo ese tipo de cosas. Que a él le pareció que era bueno hacerlo en los intermedios para darle tiempo, lo que hacemos todos para darle tiempo para que se cambien para la otra humorada, que siempre aparece uno o dos que hacen algo, ¿no? Claro. Y bueno, me tocó hacer ese 1 o 2 con Willy, que realmente fue muy rico para mí, porque Willy tenía mucha experiencia, sobre todo cuando con Carlitos hacían, nosotros le decíamos los hermanos Willy, ¿no? Claro. Que empezaban a divagar en el escenario mientras el resto se cambiaba. Y a veces, casi siempre, cuando ya estábamos para la chacota, Carlitos hacía, no lo voy a hacer acá, pero el famoso cuento de los 2 amigos que estaban presos, ¿no? Por robar un gallinero. Sí, Chupito y Chupán. Sí, Raquel y Rajada, ¿no? Entraban siempre, entonces, claro. Nosotros cada vez que veíamos que iba a hacer eso, decíamos, ay, otra vez, claro. Yo en un algún momento pensé que era una cábala, que por eso los Boogies lo hacían todos los años. Es que nunca sabíamos cuándo la iba a tirar. Bien. Porque aparte a veces la tiraba en los lugares menos inesperados, ¿no? De repente estábamos contratados en un evento, había un casamiento. Bueno, tengo una anécdota muy buena. Una vez a alguien se le ocurrió regalarle un espectáculo de los Boogies a alguien que se casaba. Qué regalo raro, claro. Sí. Y me acuerdo que la gente no entendió nada, no le importaba 3 carajos lo que hacíamos. Se reía poco, ¿viste? Claro, cuando ya no sabes qué hacer porque es terrible, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas lindas que... Nosotros luego hicimos el vampiro en una fiesta también, un casamiento o algo por ahí. Había algunos... Era como... algunos cuadros o algunos sketches que cuando funcionaban después los hacíamos, ustedes seguramente también, en una fiesta, en alguna... No, pero también es raro que algo funciona siempre, en todos lados de gol, en un lugar tan chiquito que no sea, es como más raro todavía, ¿no? Porque no estás preparado para que no se rían. Y después era una exigencia, siempre fue un conjunto con una exigencia muy grande. Durante una época... Era todo risa. Los Boogies competían contra los Boogies, porque
era decir, bueno, los Bubis están mejor o están peor que el año pasado. Era el conjunto a ganarles, claro. Ganar, Y entonces ganar. eso también conspiraba un poco, me parece, como cualquier conjunto. Te sacaba disfrute, ¿no? Que tiene cierto suceso, después tenés una exigencia que más allá de los contrincantes, tenés la tuya propia y las evaluaciones que se hacen de ese tipo. Y viajaste gracias a los Bubis un montón. Viajé muchísimo gracias a los Bubis. Yo conocí buena parte del mundo, hice las 4 giras, estuvimos en lugares tan insólitos como Israel para un conjunto de carnaval, Sí. que además llegamos, me acuerdo, un poco de una forma muy rara y nos trataron bárbaro para la comunidad latina y particularmente uruguaya, pero hicimos giras sobre todas las colonias uruguayas, en Venezuela, en Estados Unidos. En Venezuela pasó algo muy curioso, que una vez, la primera vez que fuimos, y lo hicimos todas las veces que fuimos a Venezuela, participar en el Festival de Teatro de Oriente, en el este de Venezuela, que se organizaba en la zona de Anzoátegui, Lecherías, Barcelona, ¿no? En la zona de Puerto La Cruz, donde salen los barcos para Isla Margarita, donde también estuvimos. Y el primer año que fuimos teníamos miedo porque dijimos, la gente no va a entender nada. Espectáculo con unas referencias locales muy fuertes. Entonces tratamos de hacer las humoradas más universales, la del cementerio, la del hospital, pero Uruguay Pérez, que yo tenía que hacer los papeles del Toja porque el Toja ya no estaba. A mí me tocó hacer papeles de humoradas que había visto como espectador y muchas veces me tocaron hacer los papeles de Fernandito Toja, pobre, ¿no? Que es un gran actor y director. Pero bueno, porque él no estaba, o porque para esa humorada específicamente, o porque reunía las características de pronto físicas. Me acuerdo que tuve que hacerlas. Y el primer año que fuimos dijimos, estos no van a entender nada, la gente se murió. Vamos a hacer el siguiente corte y todo lo de la gira y te cuento, lo dejamos en el tercer bloque. El día siguiente. Exacto. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que por eso supuesto. que no es menor. Vamos con el tercer bloque con Alejandro Cabar, nuestro querido amigo. Las giras. Las giras. Las giras. Se llama tercer bloque Las giras. Las giras. No, yo les contaba, bueno... Estábamos en Venezuela. La primera gira surgió a Miami y Estados Unidos y después se fueron agregando el Club Uruguayo Caracas, gente adorable, la gente de Fort Lauderdale. Había cierto escepticismo previo. A mí si me decían los Carlitos, no, que se fueron después, ¿no? Cuando yo no estaba. Sí. Nos vamos de gira. ¿Vos decís, nos iremos? Sí. No, a mí yo también tuve un escepticismo. Aparte iba a salir al gran mundo por primera vez. Bueno, la gente del Uruguay Cerro de New Jersey, la gente del Club de Toronto, en fin, la gente de West Palm Beach. Sí, hay una comunidad. En Fitchburg, Massachusetts, yo que sé, recuerdo momentos históricos y por supuesto después vino la etapa de europea, ¿no? España, Francia, Barcelona, Madrid, Israel. Y les contaba lo de Venezuela porque ese festival fue muy curioso porque el público era todo venezolano. Había 3 o 4 uruguayos locos que venían no sé de dónde. Claro, no es lo mismo cuando vas a comunidades. Claro, y después que hicimos ese espectáculo que yo les contaba, que lo hicimos con un poco de temor y vimos que funcionaba, al otro día dijeron, tienen que hacer otro. Y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y ahí hubo que apelar a las humoradas más uruguayas. La gente se seguía riendo. Al día siguiente nos pidieron que actuáramos nuevamente, bueno, hicimos otro espectáculo.
Y los boobies empezaron a ganar en ese festival un prestigio que teníamos que hacer de a 2 funciones por noche. Se agotaban las entradas temprano, puteaban los que tenían que actuar ese mismo día. ¡Oh, otra vez los boobies! Venía gente de todo el mundo, ¿eh? Se armaba lío en la entrada, se agarraban a golpes porque no había más entrada. Bueno, pasaba de todo. Lo cierto es que ya después, con cierta mecánica, a veces cambiábamos personajes. Si había algún borracho en la política venezolana, lo cambiábamos. Si había un río que estaba contaminado, en vez del Miguelete iba a ser ¿no? Pero salvo esos guiños, y yo le preguntaba a la gente qué les gustaba, y ellos se mostraban fascinados por la dinámica del espectáculo, el color, todo lo que pasaba, que todo el tiempo estaba pasando algo. Para que veas que no somos conscientes a veces de lo que tenemos. Claro, claro. Entonces decíamos, pero ¿ustedes por qué se ríen tanto? Si estamos haciendo un chiste del cerro, que la gente no tiene idea qué es el cerro. Claro. Y a veces cuando había chistes que decían, no, chamo, mira, nosotros cambiamos el nombre aquí uno por otro porque sabemos que este es corrupto y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. El hecho es que un año íbamos a hacer la presentación de los bomberos, que ya se había hecho, y pedimos un carro de bomberos, llamamos, me acuerdo que un mes antes. Utilería, ¿no? Y los bomberos de Anzoátegui no entendían nada. Dice, oye, esta gente quiere un carro de bombero. Dice, ¿para qué quiere un carro de bombero? Dice, no, porque es para el teatro, pero mira, ¿cómo va a poner un carro? El hecho es que veníamos, todos llegábamos en un carro de bomberos, la gente estaba haciendo cola para entrar, y no sabía que íbamos a aparecer nosotros. De repente veían que venía un camión con las sirenas abiertas, todo en la demencia, todos nosotros colgados de aquel camión. Cabral, que llevaba una batería, porque cuando no estaba, eso fue para el festival de teatro, en el resto de la gira era Cabral una batería con una luz que daba vuelta alrededor de la cabeza. Imagínate lo que era aquello, la batería pesaba. Hoy sería imposible porque era una bomba, era una cosa cuadrada con unos cables que salían. Bueno, lo cierto es que la gente empezó a ver aquello y no entendía, y ven que bajan los boobies con aquellos baldes que les amagabas a tirar y era todo papel picado. Sí. Bueno, ahí ya la gente empezaba a delirar. Nos pasó con las novias también. Entonces los boobies empezaron a ganar un prestigio de que era un grupo que hacía cosas increíbles, ¿no? Algo así, salvando, por supuesto, ¿no? Esperábamos como el Cirque du Soleil, empezaban a mirar para arriba a ver de dónde íbamos a caer. Y bueno, eso fue muy lindo, y por supuesto las giras con los uruguayos, que fue un capítulo aparte. Yo hace 13 años que hago en las radios públicas un programa que se llama Departamento 20. Yo todo el background que empecé a tener sobre el tema migrante y del uruguayo migrante lo empecé a tener ahí. Porque eran 15 o 20 personas. Tenías claro cómo vivía la gente afuera. Claro, que venían y te decían, yo soy del Cerro, yo soy de Malvin, yo soy de la Guada. Y bueno, yo soy de la Guada y vos conocés a fulano. Claro, pero es mi primo, no te puedo creer. Y ahí empezabas a encontrar gente conocida de otro. Mirá quién está acá y aquel el otro. Y bueno, por supuesto siempre había conocidos. O de bajar en New Jersey y entrar y encontrarse 40 uruguayos en Elizabeth que estaban por todos lados, con un cartel que decía... Y cómo emociona ver, aparte, algo uruguayo fuera, te emociona el triple verlo. Una noche llegábamos en el último tren que venía de Manhattan a New Jersey y había un solo tipo en la estación de tren, vaquero, polera y blazer. Y bajamos y llevamos a una persona que era ciega, que se había pasado de estación, y el guarda nos había pedido si lo podíamos cambiar de andén cuando llegáramos a donde nosotros íbamos, para que él volviera. Y había un tipo que nos miraba así todo el tiempo, veníamos con los músicos de los boobies en aquel momento, y pasamos para un lado, pasamos para el otro, y el único tipo que estaba en la estación se arrima y dice, ¿ustedes qué hacen acá? Y le dijimos, no, ¿vos qué haces acá? Y dijo, yo soy de Millán y Rafo. Ese fue todo el diálogo, y ahí empezó, por supuesto. Claro. O de ir en Israel, en Tel Aviv, sube un tipo, se pone a leer una novela. Me acuerdo que íbamos a visitar el histórico barrio de Jaffa, o Jaffa en Tel Aviv, y el tipo sube, mira la novela, empieza a escuchar las conversaciones. Mira aquello, mirá. Entonces el tipo empezó a hacer así, y empezó a mirar. Estoy alucinando, y dijo, ¿son uruguayos? Bueno, se bajó con nosotros, él seguía, pero se bajó con nosotros, nos pusimos a cantar Los Futuros Murguistas, se entusiasmó, cantó, yo qué sé, le cambiaste el año. 2000 anécdotas de cosas con los uruguayos muy emotivas, la gente abrazada, llorando, venía con la camiseta de su club, con la bandera uruguaya, con sus banderas. A mí, la verdad, yo que en ese sentido no soy muy patriotero y que siempre miraba eso como una exageración, ahí lo comprendí. Para ellos era un pedacito del Uruguay, que fueran los Bubi, que fuera la Calacana, que fueran los Carlitos, que fuera el Sabalero.
que fuera Héctor Perry, no importa, era un pedazo del Uruguay. Claro. En aquella época no se viajaba tanto, no se venía tan seguido. Claro, si no había internet, no había era algo algunos tan habitual. Que tenían claro. 10 años en Estados Unidos y no podían venir. Claro, claro. Entonces uno comprendía ahí, te abrazaban, te traían ropa de regalo, te querían agasajar, te sacaban por ahí. Después las mujeres empezaban a llamar porque todos los que te llevaban a pasear no Todo volvían. por ahí, claro. Entonces, pero fueron cosas muy emotivas, ver la gente llorando, a los gritos, envueltos, que te hacía entender un poco, bueno, todo lo que por un lado lo que mueve el carnaval, Sí. y por otro también lo que representaba para ellos. Yo la verdad que aprendí muchísimo de esa experiencia, como Sí, te aprendí hiciste de un carnaval, experto fue un capítulo, ¿no? Claro. En todo lo que es Departamento 20. Claro, gente abrazándote y diciéndote no migres nunca te vayas, te decían, ¿no? Claro. Yo podría volver al Uruguay ahora, pero no puedo porque mis hijos son grandes, tengo nietos, más hicieron complejo, esta vida, claro. y yo qué voy a ir a hacer allá, en fin. Pero bueno, yo creo que los Boogies fue una experiencia francamente Si tuvieras que elegir un año maravillosa. así como para terminar, o sea, me quedo con este Mirá, año. todos tienen alguna característica. Recuerdo el año que hicimos los muñecos de Disney, que casi íbamos todos presos. Que no, espero que no escuchen. Sí. Y por porque no los se Disney. podía usar la imagen. No se puede, claro. Y aparte no recuerdo el nombre del utilero que los hizo, pero era un capo. Vos los mirabas y Eran iguales, y eran claro. iguales, no había vuelta de hoja. Claro. Los niños nos pegaban, eso lo recuerdo porque yo era tribilín. Pero yo te diría que, bueno, en el 98 mi hija más chica nació el día que estaba yo en el Teatro de Verano. No. Un 23 Mirá. de febrero íbamos al Teatro de Verano y la fui a conocer después del teatro. Eso fue muy lindo. Claro. Ese año salió el Coco Rivero con nosotros. Me acuerdo que incluso cuando terminó el show, algunos se iban haciendo así, Qué ¿no? bueno. Festejando ese momento. Todos los años tuvieron. Yo no te diría uno en particular porque me acuerdo que los años de los payasos en el 96 fue muy bueno. Claro. El del 95 tenía todo eso de que fue el primero. El del 98 creíamos que ¿Y perdíamos. ¿Sabías que era el último? ¿Sabías que este era el último año tuyo de No, carnaval? pasó algo que fue así. En el 98 creíamos que ganaba Sociedad Anónima, viste, cuando andaban muy bien. Bueno, igual nosotros ganamos por unos puntos. En el 99 yo no salí y ganaron los Carlitos. ¿no? Claro. Que yo les dije, viste, falto yo y acá se Claro, pudre todo. se pudre todo. Bien ahí fue el año que y ganamos el nosotros. 2000 fue un año muy difícil, muy complejo, que fue el último año. Y bueno, yo creo que fue también en alguna medida el cierre de un ciclo, de una etapa. Todos los conjuntos y todos los grupos ¿Y humanos. no te tentó salir en otro lado, volver a...? Lo que pasa es que yo ya había vuelto a vivir en Neptunia, me costaba mucho, por eso yo nunca había salido en carnaval, pues siempre vivía afuera y en aquel momento no era como ahora. Claro. Y además los ensayos hasta tarde, entonces sí, ya claro, es complicado. el año 2000 lo hice con mucho sacrificio, viniendo, volviendo a cualquier hora, yo además trabajaba. Entonces recuerdo que trabajaba en El Espectador y cambiaba los horarios para poder hacer la gira y no tomar licencia. Ergo, llegaba a las 5 de la mañana a hacer un informativo lleno de brillantina. Claro. Y me había costado a las 2 claro. o a las 3. Entonces, Yo iba a dar clase con... Claro. Pero yo creo que todos los años, recuerdo, mirá, haber estado también en esos espectáculos del Galpón previos a la gira, recuerdo haber estado en el Teatro Solís, cosa que jamás hubiera pisado. Claro. Y después, por eso todos los años tuvieron una cosa linda, Claro. ¿no? No, y le debemos recordable. mucho a Carnaval, todos los que salimos en Le Carnaval. debemos mucho y no quiero despedirme sin recordar a Lidia Chipas, por supuesto, ¿no? Sí. Que era la figura por excelencia de los Boogies. Sí. Vos decías algo en los Boogies y te nombraban Y a tipo, Lidia. a Lidia, La claro, imagen era era Lidia, Lidia. con quien nos divertimos muchísimos en la gira, teníamos una gran compinchería entre nosotros, entre todos en general. Sí. Pero bueno, Lidia era una figura que centralizaba todo, Verdad. era la diva de los Boogies, o sea, lo que Lidia quería se tenía que hacer. Y cuando pero se acercaba a cantar el tema, Claro. que lo usaba ya era El como, vivir. ¿no? El vivir era como que yo un siempre himno, le erraba ¿no? el paso, me decía, Sí. y estar bailando y que Carlitos Cabral te dijera de atrás, ni a esto le embocás, ¿no? Y vos tratando de hacer cara. Que Carlitos Cabral bailara mejor que vos, aparte. Bueno, Carlitos Cabral rompió 2 tablados en una noche, lo quiero ¿Ah, sí? decir así. Bien, 2 hay que- escaleras. hay que denunciarlo. Una en la Reborges y otra en la Mutual, que le gritaba a la gente, los Boogies están rompiendo los tablados. Gritaba, ¿no? Sí. Qué buena Pero bueno, estrategia. un saludo, cariño para todos, enorme. La verdad que si te digo que alguna vez me fui con algún problema o algo, algún resquemor con alguien de los Boogies, sería una mentira más Claro. absoluta, porque el espíritu que reinó siempre, ojo, era un grupo difícil, ¿no? Se Sí, armaban sí. las tales discusiones, ideal para armar discusiones, Claro. discusiones al pedo, éramos Especialista. perder horas de tiempo con cosas que después no se iban a hacer, Sí, sí. es decir, pero bueno, eso creo que es parte de todos los conjuntos. A veces no nos podíamos ni ver porque
Escuchame, hacíamos el carnaval. Después que terminaba el carnaval pasaban una semana y ya arrancábamos con los espectáculos para juntar plata para la gira. Claro. Después venía la gira. Volvíamos de la gira exhaustos en noviembre. Willy nos contó que para poner el nombre nomás fue 3 semanas de asamblea. Claro, claro. Y en diciembre ya estábamos juntándonos para el carnaval. O sea que éramos como un gran matrimonio de 20 y pico de personas. Claro. Que era a veces muy difícil de hacer congeniar porque cada uno tenía su forma, su humor, sus personalismos, Totalmente. porque todos teníamos nuestro cierto ego, ¿no? Gracias, Gabar. Le dedicamos a Lidia, entonces, Una un recuerdo de alegría, Lidia dedicado para este Lidia programa. Chicos, claro, con toda el alma. Un abrazo grande. Gracias. Estamos de fiesta en Memorias del Tablado porque tenemos a Mario Ríos, que es una fuente de anécdotas. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Vamos a rescatar el carnaval de todo el año y ese carnaval que va mucho más allá del concurso, que va más allá de lo que pasa año a año, del vértigo ese, de los fichajes, los concursos, las figuras. Es como el carnaval de verdad, ¿no? Que es la vivencia de los... A mí me gusta decir los viejos carnavaleros, pero las figuras de carnaval... Que algunas eran viejas y otras no importa. ¿Carnavalero viejo o viejo carnavalero? O viejo carnavalero, gente Exacto. que ha vivido carnaval y aparte en muchas Y dimensiones. otro carnaval. Y otros Un carnavales. carnaval diferente, ¿no? ¿Cuándo empieza Mario Ríos en carnaval? Año 1964. Bien. En... Me hace feliz, Mario, nací en el 69. Esto siempre es una buena noticia. Buen número, buen número. Sí. Buen número, sin duda. 64. En el año 1964 yo soy de la aduana y... ¿Qué pasa? En el Waston siempre cantábamos. En el Waston amo el club, ¿no? Amo el Waston. Para mí el Waston es... Mira, permitime que te diga esto. Si algún día, yo soy muy mancha, ¿no? Muy mancha. Pero si algún día a la misma hora juega Peñarol y el Waston, que el Waston no está jugando, yo voy a ver al Waston. Claro. Es el club de mi barrio. Sí. Aparte los clubes de barrio y el carnaval antes tenían como una hermandad Exacto. mucho más grande. Ahora sí. Entonces cantábamos en la cantina, cantábamos. Yo nunca me imaginé que podía salir en carnaval porque tampoco entendía yo todo para mí era el básquetbol y estudiar, siempre fui un muy buen estudiante, increíblemente, ¿no? Y lo mío era estudiar y laburar. Y todo lo contrario de lo que hice después, ¿no? Claro. Laburaba mucho, trabajé con un despachante de aduana, que en realidad con un correo de cambio, trabajé en el Banco Italo-Belga, mientras estudiaba Derecho, y para mí el club era todo. Y me escuchó cantar Jamón en el Waston, y me dice, ¿no te ideas de carnaval? Y yo qué sé, no sé, no tengo idea. No tengo idea. Y me dice, ¿De qué carnaval estamos hablando? ¿Qué grupos había en ese 64, me dijiste? Año 1964. Sí, ¿qué veías? Cuando ibas como público, ¿qué veías? Yo no iba como público, yo no conocía consumías carnaval. carnaval. No consumía, no era consumidor de carnaval. Y por otra parte tampoco le podía decir a mi vieja era asistente social del Hospital Maciel, tampoco le podía decir a mi vieja que iba a salir en carnaval, porque me mataba, porque por los estudios, eran otras épocas, claro. Otros prejuicios. Claro. Entonces le dije a Jamón, le digo, mirá, a mí me encantaría, yo qué sé. Dice, venías a un ensayo, no sé qué, no sé cuánto. Conocí a la familia de Dinolfi. Una familia maravillosa, loco. Claro. De esas familias de antes, ¿viste? Claro. De esas familias donde el amor es el verbo cotidiano. Claro. Una familia maravillosa. Y Jamón fue como mi padre, ¿no? Y fui a ensayar. Y en aquella época era raro, ¿sabes? No había arregladores. No, te tiraban el tono y vos cantabas. Claro. Con razón no se le entendía nada a las murgas. Claro. Que queda hasta el día de hoy, no hay gente que dice no voy a carnaval porque no entiendo la murga. Claro, te tiraban el tono y cantaba cada cual cantaba como se le cantaba, se le cantaba. Ya. Y bueno, y más allá que Jamón junaba un poco, claro. ¿Viste? Pero tiraba el tono. Sí. Tiraba el tono. ¿Pero de qué grupo estamos hablando? Nos obligan a salir. Nos obligan a salir, bien. Nos obligan a salir. Bueno, y ahí salí medio escondido de mi vieja, un lío. Salimos vestidos de pelados en el casino. Pelados del casino. Vos dirás lo que es la inventiva, claro. ¿No? ¿Qué es la inventiva? Tiene el bolsillo para afuera, me imagino. No. Nos pusieron aquellos febreros que eran calurosos, tremendamente calurosos, nos pusieron camiseta de frisa de manga larga y calzoncillos largos, esos de manga, de esos calzoncillos largos, ¿viste? Claro. Y unos zapatos y un barril, claro. Un barril con los tiradores. Pero mira lo que pasó.
Bueno, mi vieja, después la encontramos un día escondida atrás de un árbol mirándome ahí, estaba loca la vida. Claro. Mirá lo que pasó. Roberto Misa era el otro dueño de Los Obliga. Dice, che, estaría bueno, dice Roberto, teñirlos la ropa, porque así vamos uno de un color, le damos más colorido, porque era todo blanco. Claro. Y antes del carnaval, ¿no? Y hoy los tiñeron, unos de azul, otros de rojo, otros de amarillo, quedaron preciosos. Y llegó el día del desfile. Esto es maravilloso. Llegó el día del desfile y estábamos, la gente miraba, porque imagínate raro. Pero Sí, sí, la idea es buenísima. Pero la idea era muy Sí, ingeniosa, sí. los pelados del casino, no sé qué. Y en aquella época se desfilaba desde la plaza hasta el obelisco. Claro. ¿Está bien? Y además al otro sábado desfilábamos de vuelta. Se hacían 2 desfiles. Mirá. ¿Está bien? Ahora, bueno, y desfilamos. Calor, con aquellos frises, imagínate que... Cuando llegamos al club, loco, bueno, yo estuve una semana para sacarme el rojo del cuerpo, el otro el amarillo. Te tiñó, claro. Te tiñeron todas las cosas, Claro. y estábamos todos... Bueno, no, tremendo. No fue... Quedaron de color. Eso fue maravilloso. Y que después quedó el color. Destiñó en ese momento, pero destiñó sobre el cuerpo. Claro. No. Bueno. ¿Y cómo fue, me imagino, la cantidad de cosas que pasaron, Sí. desde el muchacho que salió casi a escondida hasta uno de los dueños, de los nombres de los dueños del conjunto más conocido, ¿no? Sí, pasan años, ¿no? Pasan años. ¿Qué trayectoria hiciste? Un poco para... En el 64 salgo, nos obligan a salir. Y después paré y salí como animador de los Gualma Rosal. ¿Quiénes eran los Gualma Rosal? ¿Quiénes eran los Los Gualma Gualma Rosal? Rosal. Lobo, Los capaz Gualma. que sabe. Lobo era nacido yo. Vos, sí, vos sabías, Dani, que son... Grupo folclórico, ¿no? Sí, pero ¿quiénes eran? Yo les digo. Walter, Claro. Mario, Ajá. Mario Salemi, Gualma Rosal, Roberto Salemi, Roberto Rosal y Salemi, lo más. Los hermanos Tuala, Ah, mirá. Walter, Roberto, Marito Velázquez, un muchacho, y Roberto Salemi, bueno, esos eran los Gualma Rosal. Y salía animador de ellos y hacía versos criollos en broma y todo. Claro. Y bueno, y me distraje por los estudios, yo estaba estudiando. Claro. Y en el 71 me viene Jamón y me habla, de vuelta. Dice, Mario, tenemos un espectáculo, pero yo no sé, creo que salir. Digo, bueno, salimos. Y salí en el 71 con Nos Obliga. Y pasó algo que no pasó nunca en el Teatro de Verano, yo no me acuerdo. Yo hacía el personaje de la presidenta. Y en la parte mía, yo ese año gané Revelación de no me acuerdo, o mejor, no sé. Estaba el Babi Sansón en el jurado. Y tuve que hacer la parte de vuelta, porque la gente aplaudía, y tuve que hacer la parte de vuelta. Estuvo bueno. Un bis ahí sobre la marcha. Sí. Pero fue muy gracioso porque, digo, la inventiva de Jamón, lo que era en aquella época, ¿sabés cómo empezaba el espectáculo? Había una radio en el medio del escenario, una radio, y le habían puesto ruedita a la radio y con una cuerdita. Entonces se escuchaba una voz en off que decía, nos mandaba la tarea de hacer carnaval y reír en las murgas, no sé qué, y esta grabación se desaparecerá. Plan Misión Imposible. La cuestión que la gente se rió con eso cuando empezó a desaparecer el grabador. Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, en carnaval chichareta. No se ve, pero... ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, Que por eso supuesto. que no es menor. En Memoria del Tablado tenemos día de fiesta y hoy es uno porque tenemos a Fernando Tolo Serra. Tololo. A mí me gusta Tolo. No, Tolo no Serra, sí. ¿De dónde viene el apodo? Y no, Tololo se lo puso al personaje del Gato Artola. Vamos a hablar rápido así nos dura, así rinde el tiempo, dale. El Gato Artola, beso grande, ya que lo ve. Te quiero, Gatito, está en México. Sí. Como gran envidioso en Playa del Carmen. Y como gran uruguayo. Artola estamos hablando del que era productor Claro, de claro. Canal 10. De Canal 10, sí. Como Él gran... me llevó a bien de bien. Mira qué bien, mira qué bien. Sí, 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 Mira qué bien. sí, sí. Un crack. Gané y yo capaz. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, No, pero está. hay que meterlo. Che, no, él le Sí, puso sí, en el personaje. programa, sí, me dijo, ¿cómo se va a llamar? Y dice, ¿cuántos estaban los productores ahí? Después de haber hecho 10 castings para un programa, yo trabajaba con Omar Gutiérrez y me llevan de ahí. Y dijo, vamos para Tololo, dijo, Tololo, sí, está. Y Orpi, una pregunta me dijo, ¿cómo se llama, licenciado? Le dije, Frederick. No tiene nada que ver, pero quedó Frederick Tololo y hasta el día de hoy me está dando a comer. Espectacular. Sí. Todo lo de hacer. ¿Cómo empezaste en carnaval? ¿Qué fue tu- Y en carnaval yo empecé, yo vivía en una cooperativa de viviendas en Nuevo París, y en aquel entonces las murgas hacían murgas de cooperativa. Una forma soy grande yo, pero una forma de cantarle, no contra la dictadura también, pero un poco contra el banco hipotecario. Tenía algo que se llamaba los colgamentos, que hasta el día de hoy están, ¿no? Sí, debe estar, sí. Qué increíble, no se nos cambió nada. No Bueno, se cuida. bueno, entonces se quejaba, papá, y una forma era eso, la murga hablaba de los colgamentos y las cosas que pasaban. Y yo era muría, era cupletero. Nada, un atrevido el año uno. Claro. Y a mí me gustaba mucho la parte Entras a la murga y decís vos que soy yo cupletero. cupletero. Bueno, y ahí inaugura la cooperativa con el Coavina y General Horno, casi enfrente, medio cejado, así, vivía Waldemar Melcón y era dueño de los charoles. Y él me decía que me bichaba, que le goñaba a él, y un día me dijo, ¿puedo hablar contigo? Sí. Y bueno, me llevó a hacer una... Qué lindo momento ese es igual, todos lo hemos vivido cuando Sí, se llama. por primera vez. Agarra un tipo grande de... Claro, pero yo era en una cooperativa que en realidad no estaba en carnaval. Hasta de 2 años ahí, y yo era como la figura, ¿viste? Era que en realidad el que sabía leer era. Claro. Claro, que era bueno. sabía leer, claro. Bueno, me llevo para ahí, hago el casting, y ahí arranqué en los charoles. Qué bueno. Una flota gente. El año anterior había estado Charoles, que era semillero. Tuvo Pinocho, Aldo Martínez, Los Becci, bueno, el Corso, una pila de gente tuvo ahí que salió de ese conjunto, ¿no? Claro. Nosotros con Lobo estamos cazando anécdotas, pero antes Sí. de la anécdota, para tener claro tu recorrido, Va a pasar vamos a hacer un caminito. Dale. Charoles, después de los Charoles, estoy un par de años ahí, voy a lo que se llama Las Papis, divino conjunto humorista. Divino, lo sacaba el judío Deutsch. Deutsch, compañero de un Daniel Deutsch, quiere sacar y se pone Los Papis. Entonces, ¿qué pasa? En aquel entonces andábamos bien, ensayamos 8 meses o 9 meses ¿Qué año vamos a y no hablar? había prohibición. Yo con los años, creo que fue 86, 87 creo fue. Por ahí fue. Y entonces, ¿qué pasa? En aquel entonces era un humorista, había 9 humoristas. Claro, una Salimos 12º. Vamos. Claro. Claro. Había 700 tablados para hacer, hicimos 14. Claro. Chupe Giles. Claro. Chupe Giles. Un récord. Un récord, no, un desastre, una cosa así, una cosa rarísima. Y de ahí un día fui a Momolandia, que me lleva Eduardo Rigó, en el año 87, 86, y quien estaba de director, creo yo, no, estaba muy verde, pero me dice el director, no me acuerdo cómo me llamaba el director, siempre le cuento la anécdota, y se ve que no tenía cómo sacarse de encima, me dijo, no, pibe, no va. Después de 5 o 6 días está cantando. No va, no sé cuándo. Vos está, muchas gracias. Está el Pocho Rodríguez, me acuerdo. Yo tomando con él en la cantina un vinito blanco rico en el Liverpool, en la cancha. Me dijo, vos no sos para esto. Está, ok. Al otro año salgo en los Gavis. Sí, y Rigó lo vio y le dijo, no era para esto, la puta que te mató. Claro.
Qué bueno, qué bueno. Sí, y ahí tuve 6 ¿Y años. lo de los Gavis cómo fue? ¿El arribo en los Gavis? El arribo de los Gavis fue porque yo soy hincha de Villa Teresa, ni de Peñarol ni de Nacional, hincha a muerte, me encanta Villa Teresa. Villa Teresa, cuadro de mi barrio. Claro. Pero soy hincha porque soy agradecido a la barra que había ahí en aquel entonces, hace muchos años de esto, a toda esa guardia vieja, Claro. y porque me dieron un plato de comida cuando no tenía para comer. Villa Teresa hasta el día de hoy, le cuento a la gente, uno de los primeros, en esta pandemia, los primeros comedores que hubieron de ollas populares fue en Villa Teresa. Sí, sí. Ahora mismo. Sí, nosotros en esto de ir hablando con carnavaleros nos estamos dando cuenta de la importancia de los clubes de barrio. Claro, claro. Es impresionante lo que logra. No solamente captar al carnaval y tener que ver vínculos con el tablado, Sí. sino en esto, ¿no? La contención social, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros parábamos ahí y ahí había, hasta el día de hoy sigue estando lo mismo. Había en el club, en la que sigue siendo una cantina, un bollón o en algo que decía, bueno, hoy la consigna era, juntamos plata para, se le cayó el techo fulano. Y el que llegaba ponía 20 pesos, 50, 100. Claro. Cuando llegaba la semana tomamos otro, te juntamos para dos chapas. En la cocina de hoy, el fulanito le pasó, ahí está. Hasta el día de hoy sigue estando eso. Y a su vez en la cocina, no me olvido más, había una olla donde le ponían agua, obviamente, huesos y cabello de ángel. Y hacía una sopa. Claro. Y el que llegaban de Gracia, era una ciudad, un barrio obrero, Sí, sí, sí. que había mucha gente a veces mal. Bueno, tenía un plato de sopa Villa Teresa. Y yo tuve la suerte de que ahí me dieron un plato de sopa y por eso soy un gran agradecido, hincha de Villa Teresa. Claro. Ahí me ve Tucho Horta cantando en la cantina, me vi un día y el que me hace el nexo era un señor que se llama Marujo, que era quien sacaba un fotógrafo, que capaz que algún veterano se acuerda, que en los clubes de todo, Peñarol, lo que sea, Guadalajara, lo que sea, había unos banderines con flecos. Sí. Bueno, los hacía Orosman y Marujo eran los fotógrafos que te vendían de sábado, te vendían los, decía, Claro. tomá el banderín, vale tanto. Tu boletín, claro. Y él hizo el nexo con el Tucho para que me llevara. Mirá. Y, ¿Tu fuerte en ese momento que vos pensás que era el canto? Yo estaba, no sabía nada, yo era un inconsciente. Yo pensaba que cantaba, sí, pensé que actuaba y todo. Si vi los Gavis ni hice nada, mejor no hacer nada. Claro, bueno, y Gavis, estamos hablando de... Yo entré del 87 al 88. Claro, ¿qué año que hicieron, te acordás? Sí, claro, hicimos hicimos ¿cómo se llama la nariz? La flauta, pará que metió. Hicimos Nosferatu y Cyrano Becerra. Ese año se inventó tener 19 componentes en parodista. Mirá. Sí, rapidito la anécdota. Peluca Gabriel, Jorge Peluca Gabriel, Beso al Cielo, Sí. y yo, guachito los dos. Entonces, a prueba, no sabíamos. Yo le decía, vos hicimos la mitad, muchos días, digo, Tucho, déjalo a él. Y él, sin que yo supiera, le decía, déjalo a él. Y déjalo a él, vos éramos hermanos, la verdad, en serio. Y el Tucho fue a la EPU, rompió los cocos y pusieron un componente más para que tuviéramos los dos. Qué bueno. Sí, divino. Qué gran. Sí. Qué personaje Tucho, ¿no? Porque hemos descartado la historia que lo tiene a él como eje Divino. de un montón de gente de carnaval que marcó, ¿no? Sí, un crack, un tipo muy querido, muy conocido, que tenía esos códigos. Yo tuve el cumpleaños justo de uno de sus hijos, del mayor, que tenía sus códigos viejos, divinos, y un tipo muy querido acá y en la vecina orilla. Y tenía mucha fuerza acá él y mucha fuerza del otro lado. Ah, mira, eso no lo tenía. Sí, claro, un día me hice, en aquel entonces, ponerle la época, yo ese 3, ¿cuánto me vale? Tanto, dame 4, o sea, regalado todo, ¿no? Sí. Entonces yo fui para allá, le digo, dice, vaya para el hotel, no sé cuánto, pum, pa, ¿no? Entonces fui, no me acuerdo el hotel, pero el hotel español, no sé qué, ¿no? Entonces llego ahí y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así, un gallego, ¿viste? Me dice, sí, caerá. Eso que son, viste, que no hay palabras más. Sí. Digo, mire, yo quiero ir a... No hay habitación. Pero que lo que pasa es que... ¿Usted es sordo? Digo, no, usted no me entiende. Les digo que no hay habitación. Entonces me voy, yo estaba con alguien, cuando me dice, ¿no le dijiste que te manda el Tucho? Discúlpeme, que usted es sordo. Digo, no, señor, mire, Murillo, yo me olvidé decir, lo que pasa es que a mí me manda el Tucho. Pero estás estúpido, ¿por qué? ¿Dónde está José? Me dice. Digo, bien, pero usted me tiene la cara así que lo manda José. ¡Es un bandido este! Yo no puedo creer que está el 28, sí, se tiene que ir. No, lo saque. Digo, no, yo voy a, les dejo estos bolsos y yo voy a hacer unas compras. Yo me quedo como 10 días. Usted se tiene que ir, le dije. A tal punto, sí. Yo viajé en el no me acuerdo si se llamaba Ciudad de Paraná, en el vapor de la carrera,
Entonces le digo, este la contamos porque escribió. Digo, Tucho, Sanguinetti había cortado la 0 kilos. Ahí va. Y digo, Tucho, me pasa esto y esto. Escúchame, hermano, vaya al vapor de la carrera, saca un coso, diga que lo mando yo, pim, pam, toda la historia, ¿no? Y yo venía con los bolsones así porque traía para una gente que vendía acá, me dijeron, traete estos 4 bolsones, pero no sé lo que eran, aquel entonces existían. Cuando voy subiendo la gente se reía. Entonces ahí, aparece un mozo, aparece un peso en el barco, en el vapor de la carrera, viajaba toda la noche. Y, o sea, yo me doy cuenta, había que persinarse, era el último viaje capaz. Entonces, ¿qué? Digo, un mozo que había, le digo, disculpa que te moleste, un camarote. La gente tiraba en el piso, camarote se vale tanto. Sí, dámelo, digo, tanto, ping. ¿Está ok? Lo pago, viste, me meto, cucheta, todo. Y yo, mira esto, ¿cuántas cuchetas? La verdad, y yo, al desperdicio, ¿no? La gente en el shopping ahí tirado. ¿Por qué no le dije yo, digo, que me mandó el Tucho? Otra vez la misma. Un idiota, porque esto fue uno de los viajes. Pasa uno, le digo, ¿cómo, ¿qué tal? Sí, ¿qué era? Digo, disculpa, ¿vos sabés que yo tengo un camarote? Me olvidé de decirle, digo, a mí me mandó el Tucho. ¿Y qué pasó? Digo, no tenía el camarote. ¿Y te lo dieron? Sí, le pagué. ¿A quién le pagaste? ¡Oh, ven acá! ¡Eres amigo Tucho! Ah, ¿por qué no me dijiste, pibe? Pero yo no... Devolvé la plata. Vos, tú una vergüenza. No es necesario. Devolvé la plata. Mandale un abrazo al Tucho. Recién la que te papá. Vos, mirá la... Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lubolo volador, una revista muy quieta.